Saludos, ingeniero José Ramón Cornejo, y bienvenidos compañeros a nuestra práctica de laboratorio número 5 de la unidad número 5, la última de este ciclo. Para esta práctica nos hemos dividido cada uno de los compañeros las partes y voy a explicar la mía, que es la número 3, el electroimán, el electromagnetismo. Así que vamos a utilizar el simulador proporcionado por el ingeniero, que es el simulador de laboratorio electromagnético de Faraday. Muy bien. Ya ingresando en la pestaña del electroimán, vamos a proceder con cada una de las partes de la práctica. Comenzamos con el literal B, que dice: mueva el electroimán por la pantalla y describa lo que hace la brújula. Bien. Antes de comenzar a hacer esto, vemos que este es el electroimán. Nuestra brújula está aquí abajo. La vamos a dejar por acá primero. Dejémosla por esta zona. Muy bien. Es una batería, una pila con un embobinado. Y ahí se ven que van circulando los electrones. Al mover el electroimán, podemos ver el movimiento de la brújula. ¿Y a qué se debe? Debido al campo magnético que genera el electroimán. Eso es lo que busca la brújula. Ya en la parte número 1 les van a explicar a algunos compañeros cómo funciona esa parte de la brújula, por qué sigue al electroimán con el campo magnético. Ahora bien, ya vimos lo que sucede al mover el electroimán. Ahora veamos qué pasa al mover la brújula, como nos dice el punto número C, en torno al electroimán, y vamos a determinar cuál es el polo norte y sur. Vamos a hacer una captura de pantalla, pero lo importante es que sepamos a dónde está el norte. Muy bien, no nos confundamos, no siempre el norte es para arriba, de donde nos va a marcar la brújula. Muy bien, aquí nos está marcando la brújula a dónde está exactamente el norte y el sur, según el cuerpo del electroimán. Y no nos confundamos. Si bien la brújula está marcando en esta dirección, no nos está diciendo que este sea el norte. Al contrario, este es el sur. Este es el sur del electroimán. ¿Por qué? Movámosla para acá. Y aquí ya nos está marcando el norte. El norte, que sería en este caso la terminal positiva, y en el caso de la terminal negativa sería el sur, positiva, el norte. Así que hemos determinado el polo norte y sur del electroimán. Muy bien. Siguiendo con la práctica, vamos a cambiar ahora la fuente a corriente alterna. Estamos trabajando con una corriente directa, que es una batería, una CC, o le conocen como DC. Bien. Ahora vamos a pasar la corriente alterna. Al pasar la corriente alterna, tenemos una diferencia, que la brújula se está moviendo en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque la corriente alterna se comporta en dos direcciones. Así como ven en esta pequeña gráfica, ella baja, sube. ¿Y qué es lo que significa? Para entenderlo de una mejor manera, cuando ella baja, se hace negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Por eso la brújula, el campo magnético cambia, o el polo, mejor dicho, el polo de esta bobina cambia, y por eso la brújula está alternando esa diferencia que hay en la corriente, que va de negativo a positivo. Es como que yo tuviera la batería aquí y le empezara a dar vuelta, la conectara al revés, pero de una manera rápida, la pasara de negativo a positivo, y pudiera generar este fenómeno. Sin embargo, es un poco imposible eso. No es una fuente directa, no es algo normal hacer eso, ni tampoco pues es factible. Sin embargo, la corriente alterna es algo que vivimos diariamente. Ya vamos a ver más adelante las diferencias y vamos a ver a dónde se ocupa más. Ahora veamos la corriente directa, miren, en un solo sentido. ¿Por qué? Porque así funciona la batería.
Y ya vamos a ver adelante pues un poco acerca de esta teoría que nos llama la atención de la corriente directa y alterna. Vamos ahí. La brújula lo que nos está indicando es el cambio de polo. El cambio de polo pasa de norte a sur, así pasa el electroimán. En cambio aquí está en un solo sentido, el polo norte y el polo sur del electroimán. Muy bien, al observar el comportamiento de los electrones en la fuente de corriente alterna, vamos a comparar el movimiento de la fuente de corriente continua, ya lo vimos, y vamos a explicar la diferencia entre directa y alterna, la corriente directa y la corriente alterna. Muy bien. Ya lo vimos de manera gráfica con la batería y con el generador de fuente de alimentación alterna. Y bueno, vamos a entrar de lleno a una tablita que he realizado donde vamos a ver las diferencias entre corriente alterna y corriente directa, AC/DC. Algunos la conocen así. Entre una de las diferencias, bueno, aquí está la mayor diferencia. La teoría nos dice de que la corriente alterna va en un solo sentido. O sea, perdón, va en dos sentidos. El flujo es variable. Tiene dos sentidos. Es lo que mirábamos en este movimiento. Por eso los electrones se mueven como en un vaivén. Van, vienen, van y vienen. Seguimos. En cambio, la corriente directa es lo contrario, va en un solo sentido. Se mantiene constante. Ella no está variando, ni de negativo a positivo, ni de positivo a negativo. Ella va en un solo sentido, llamémoslo así, ella busca el negativo. En algunos casos puede buscar el positivo. La corriente alterna pues, fue descubierta en 1832 por Hippolyte Pixii. En cambio, la corriente directa fue por Nikola Volta en 1800. Dato curioso, vienen a los años. Una se descubrió un poco antes que la otra, 32 años después, la alterna. No es mucha la diferencia. Otra diferencia es que se le da más uso a la corriente alterna y eso es algo muy real en nuestra vida cotidiana. En el caso de la corriente directa, pues como lo mencionábamos, y lo vemos en el ejemplo del simulador, se ocupa en baterías, está almacenada bastante en baterías. Y esto se debe a que pues son una fuente como bastante confiable de corriente directa. Las baterías, ya sea de los carros, las baterías para lámparas, todo tipo de baterías del tamaño que se ocupen para ya sea lámparas, relojes, en fin, una gran cantidad de usos que se le puede dar a una batería. Bien, siguiendo con la tabla, tenemos también que el transporte de energía es más económico, y sí, es más económico, y eso pues no lo vamos a negar. Es más segura la directa, eso sí, también es más segura, es menos insegura. Pero sin embargo no es que una sea mejor que la otra, sino que cada quien aporta lo suyo, por decirlo así. Se utiliza para fines domésticos, aquí es donde entra esta parte, que es de mayor eficiencia de uso. ¿Por qué? Porque lo utilizamos en todos nuestros hogares. En todos nuestros hogares donde vivimos tenemos corriente alterna, en los focos, tomas de corriente, todo funciona con corriente alterna. El cambio, la corriente directa, no, esta funciona más que todo en componentes ya como un vehículo debido a la carga de la batería, en aparatos electrónicos, equipo electrónico avanzado, llamémoslo así, y ya cuestiones que ocupen baterías. Todo ese tipo de equipos son los que ocupan corriente directa. Bueno, la corriente directa nos permite el uso de múltiples dispositivos sin depender de una conexión. No va a corriente 110, llamémoslo así, o 220, no tiene nada que ver la corriente directa. Una diferencia puntual de la corriente alterna es que se puede convertir en corriente directa. Esa es una propiedad, llamémoslo así, y es muy vista para algunos. Hay muchos transformadores, llamémoslo así,
que, valga la aclaración, transforman esa corriente alterna en directa. Un caso bien particular, para los que no conocen un poco cómo funciona esto, se da bastante en equipos electrónicos, llámese como amplificadores, equipos de sonido, donde tienen una gran fuente. No sé si la han visto. Al abrir el equipo, abren y ven una gran masa como una bobina, como que estemos viendo esta batería, tal vez, o este embobinado más grande, no con una batería, pero sino con un imán inmenso. Entonces eso hace la fuente del electroimán, y eso hace el que convierta la corriente alterna. Por eso cuando usted conecta su amplificador o equipo de sonido de la casa, pues entra corriente alterna por él, pero ese transformador la va a convertir en corriente directa, porque así funciona el equipo, en la naturaleza del equipo, y porque es su componente electrónico, así está diseñado. Entonces esa es una de las diferencias. Otra diferencia también, otro ejemplo, así, lo vemos en los vehículos. El vehículo, si bien ocupa una batería de 12 voltios, esta también tiene que ser transformada. ¿Y a dónde se transforma? Bueno, para los que conocen un poco de mecánica automotriz, también es utilizada en el alternador. Él convierte esa corriente alterna en directa. No voy a entrar en detalles cómo, pero la función del alternador es estar cargando la batería para que esta no se descargue cuando usted enciende las luces, el aire acondicionado, todos los accesorios del vehículo. Entonces el alternador convierte esa corriente alterna que él genera en directa para estar cargando la batería, y que usted no se vaya a quedar en el camino porque la batería se le dañó, o como le decimos, se descargó. Por eso cuando usted se queda, o que el vehículo ya no le arranca y en la batería, el síntoma principal es de que cuando usted enciende las luces, pues el vehículo como que quiere apagarse. ¿Por qué? Porque el alternador ya no está funcionando, está fallando, ya no está convirtiendo esa corriente alterna en directa para cargar la batería. Entonces es bien importante. Muchas veces le echamos la culpa a la batería y muchas veces pues es el alternador. Bien. Esta ha sido mi participación en esta práctica. Mis demás compañeros participarán en las demás partes, que son 4. Habrá una serie de ejercicios también. Y esta ha sido mi intervención para esta última práctica de la unidad de física 3, donde estamos viendo bastante lo que es el campo magnético. Agradecerle las aportaciones de mis compañeros y los comentarios, que dejaré este video en el foro. También dejaré capturas de pantalla, pues con lo que nos pide en la guía. Así que muchas gracias a todos. Igualmente vamos a comentar los demás, y pues